Nos encontramos aquí para este panel sobre el documento de la Congregación para la Educación Católica, publicado en febrero de 2019, titulado Varón y Mujer los creó, para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. En el CISAV nos agrada mucho tener aquí con nosotros estos ponentes que nos ayudarán a entender la actualidad de este documento, en particular en el contexto eclesial en el cual nos encontramos en este momento, al interior del Pacto Educativo Global y a punto de iniciar el año de la familia en el 5º aniversario de Amoris Laetitia. Y en un contexto social donde el tema del gender entra en las agendas legislativas, en las agendas culturales, de manera muy significativas. En este momento me gustaría presentarles a ustedes el primero de nuestros panelistas, Monseñor Angelo Vincenzo Zani, de la Congregación para la Educación Católica. Me permito dar una breve semblanza de Monseñor. Su Excelencia, Monseñor Angelo Vincenzo Zani, es desde el 2012 el arzobispo secretario de la Congregación para la Educación Católica en el Vaticano, ex profesor de Ciencias Sociales en el Seminario de Brescia y en el Instituto Filosófico Pablo VI de los Salesianos de Nave. Creó el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, sección de Brescia. En la misma diócesis fue el responsable de la pastoral educativa y posteriormente de la Conferencia Episcopal de Lombardía. Más tarde fue nombrado director de la Oficina Nacional de Educación, Escuela y Universidad de la Conferencia Episcopal Italiana. Autor de varias publicaciones sobre temas educativos en el contexto de la cultura pluralista, en 2002 fue llamado al servicio de la Santa Sede como subsecretario de la Congregación para la Educación Católica. Muchas gracias de esta invitación a reflexionar sobre un tema tan importante. En la última década, educadores, familias e instituciones han mostrado una creciente atención a la llamada cuestión de género, planteando preguntas a la Congregación para la Educación Católica en lo que concierne a las escuelas y universidades católicas. Para dar una respuesta cristiana a estas preguntas, ha sido necesario entrar en un nivel de mayor profundidad que sepa superar las visiones monolíticas de carácter naturalista, biológico o legalista, incapaces de dar verdaderas respuestas a quien se plantea problemas educativos de indudable gravedad. Por ello, la intención de las reflexiones presentes en el documento Varón y Mujer los creó para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender y la educación ha sido sobre todo la de indicar un método de intervención para quienes están comprometidos en la educación de las nuevas generaciones. El documento publicado tras la consulta de los competentes dicasterios de la Santa Sede invita a que se aborde la cuestión de género con un enfoque dialógico. Y puesto que en esta materia en la que el riesgo de malentendidos y conflictos ideológicos es muy alto, ha sido conveniente adoptar 3 actitudes: escuchar estos problemas, razonar y proponer. Para leer el documento es imprescindible hacer una distinción entre lo que concierne la ideología y los estudios de género.
mientras que la ideología pretende, como señala el Papa Francisco, imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños y por lo tanto excluya el encuentro. Por otra parte, existen investigaciones sobre el gender que buscan de profundizar con rigor científico el modo en el cual el hombre vive la diferencia sexual entre hombre y mujer en las diferentes culturas. Es en relación con estas investigaciones que ha sido posible abrirse a la escucha, al razonamiento, a las propuestas y, como se denota en el documento, trazar la historia, focalizar los puntos de encuentro razonables y proponer la visión antropológica cristiana. Inspirándose principalmente en el documento Orientaciones educativas sobre el amor humano, pautas de educación sexual, documento publicado por la Sagrada Congregación para la Educación Católica el 1 de noviembre de 1983, el nuevo texto vuelve a proponer la visión antropológica cristiana, que ve la sexualidad como un componente sustancial de la personalidad, como su forma de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Es de hecho una parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo. En el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujer en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así mucha parte en su evolución individual y en su inserción en la sociedad. El documento ofrece además claves de lectura desde diferentes puntos de vista disciplinarios. En este encuentro, en este momento, me detendré en dos aspectos: el aspecto antropológico y el aspecto pedagógico. El primer aspecto. Un estudio profundo de la antropología contemporánea revela que la cuestión gender se refiere a la identidad sexual de los seres humanos en una tensión entre género, gender, y sexo, sex, que hoy llega a teorizar una separación radical entre ellos, con la prioridad del primero, gender, género, sobre el segundo, sex. De esta separación surge la distinción entre diferentes orientaciones sexuales, que no están definidas por la diferencia sexual entre hombre y mujer, sino que pueden tomar otras formas, determinadas únicamente por el individuo radicalmente autónomo. En pasado, el género sexual parecía claramente definido por el sexo biológico, masculino o femenino, con la convicción de que las diferencias socioculturales de género derivaban necesariamente de la diferencia biológica de los sexos. La conciencia adquirida como expresión de contemporaneidad sobre la construcción sociocultural del género sexual ha llevado a una crítica de la cultura sexual dominante en la historia, destacando más bien que el género sexual no es un mero dato derivado de la naturaleza biológica, sino una construcción de la cultura social. Inicialmente, este pensamiento era dirigido a reivindicar la igualdad entre hombre y mujer. Posteriormente,
reivindicó la peculiaridad del género femenino, haciendo una crítica a la cultura predominante. Luego llegó a deconstruir la idea misma de género sexual, presentándola como una imposición a los individuos de una identidad de género y de una orientación sexual, mientras que era una forma que cada individuo debería poder experimentar y escoger por sí mismo. Esta deconstrucción del género sexual, hasta el punto de desvincularlo del sexo biológico, ha inducido naturalmente la disfida ideológica sobre el gender, oponiendo la ideología gender a la que se podría ahora llamar la ideología sex. La ideología gender adopta la teoría del deconstruccionismo cultural, según la cual el género sexual es un producto de la cultura social. La cultura es una expresión del espíritu humano que al disponer de la libertad puede cultivar creativamente su naturaleza, puesto que la tiene a su disposición. La valorización contemporánea de la libertad individual, hasta el punto de exaltarla, influye obviamente también en la concepción de la cultura sexual, cada vez menos determinada socialmente y más decidida privadamente. Frente a la ideología de género, se levanta la contraria ideología sex, la cual, embarcada en la teoría del esencialismo natural, considera que el género sexual es dado por la naturaleza biológica. Y puesto que la naturaleza precede a la cultura, el espíritu humano está invitado a reconocer a su género sexual a partir y sin separarse de su sexo biológico y sin apartarse de él en el tiempo. No obstante, las dos ideologías, sex y gender, sean diametralmente opuestas, tienen en común el mismo defecto ideológico. Ambas simplifican indebidamente la realidad del género sexual, reduciéndolo a una sola variable. En este sentido, son negativamente definibles como ideologías, ya que limitan la realidad a una idea incompleta e insuficiente para señalarla en su totalidad. La ideología de género, al concentrarse en la cultura social, pierde de vista el dato de la naturaleza biológica. Por el contrario, la ideología del sexo, al insistir en el dato de la naturaleza biológica, olvida la aportación de la cultura social. Ni una ni otra son radicalmente erróneas, ya que ambas reclaman una exigencia imprescindible para la comprensión del género sexual. Ambas, sin embargo, se equivocan al negar la petición de la otra ideología, considerando suficiente la comprensión del género por la sola propia instancia, ya sea cultural o natural. El defecto de las dos ideologías ya es evidente a la luz de los primeros pronunciamientos de la Iglesia sobre la cuestión de género. Inmediatamente después de la introducción del término gender en el ámbito diplomático, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, promovido por la ONU en Pekín en 1995, la Iglesia intervino a nivel diplomático,
aclarando su propia interpretación del término gender. El pronunciamiento descartó en primer lugar el defecto de la ideología de género, que no tiene debidamente en cuenta la naturaleza biológica del género sexual. Voy a citar lo que ha dicho la Santa Sede sobre esto en el 95. La Santa Sede entiende el término género como fundado sobre una identidad biológica sexual, hombre y mujer. La Santa Sede excluye así las interpretaciones dudosas basadas en concepciones muy difundidas que afirman que la identidad sexual puede adaptarse indefinidamente para ajustarse a nuevos y diferentes fines. Fin de citación. A la exclusión de la ideología gender sigue inmediatamente, en el mismo texto, la de la ideología sex. Dice el texto: asimismo, la Santa Sede no comparte la noción de determinismo biológico, según la cual todas las funciones y relaciones de los dos sexos se establecen en un modelo único y estático. Fin de citación. Segundo aspecto, brevemente, aspecto pedagógico. Relacionada con el eclipse de la fe, otra dificultad es el desvanecimiento del correcto uso de la razón en la discusión de los temas de género y sexualidad. La antropología católica y la comprensión de la sexualidad humana se basan en gran medida en la ley natural. La razón natural se basa en una metodología realista y actúa como antídoto contra el individualismo relativista tan prevalente hoy en día. Propone verdades morales objetivas, conocibles por la razón humana, y se muestra prudente ante la democratización de la ética basada en el consenso. La razón natural puede comprometer posiciones seculares en el debate público, presentando argumentos no sectarios dirigidos al bien individual y común. Tiene enormes implicaciones para las teorías de género y su voluntad de poder en la redefinición de las costumbres sexuales. Toda una serie de consecuencias bioéticas son evidentes desde la primera edad secular. Por estas razones, ante estos desafíos, un proyecto educativo evangelizador debe guiar la toma de decisiones ofreciendo criterios de identidad y de actuación. En el tema que nos ocupa, y para responder al desafío que nos plantea la cuestión de género, sin duda los objetivos que mejor encajan son lo de humanizar la educación, trabajar por una cultura del diálogo y sembrar esperanza. Esto significa transformarla en un proceso en el cual cada persona pueda desarrollar sus actitudes profundas, su vocación y contribuir así a la vocación de la propia comunidad. Humanizar la educación significa poner a la persona al centro de la educación en un marco de relaciones que constituyen una comunidad viva, interdependiente, unida a un destino común. Humanizar la educación nos conduce a una escuela comprometida en la formación integral de la persona, acogiéndola en su diversidad personal,
social, cultural o religiosa, y trascendiendo miradas reduccionistas. Nuestras escuelas han de ser espacios abiertos y seguros, donde se eduque en el reconocimiento, el respeto y valorización de la dignidad de cada persona, en el descubrimiento y desarrollo de las propias capacidades y virtudes, deseos y sueños, y en dar un sentido vocacional a la vida. A la luz de este gran cuadro de fe, no solo las familias y los demás educadores, sino también los niños, los adolescentes, los jóvenes, descubren el valor religioso de su existencia y de su sexualidad, el valor religioso de su persona en su corporeidad y espiritualidad, el valor religioso del sentimiento de amor, que en el recto obrar se convierte en virtud cristiana de la caridad, abierta tanto en la dirección esponsal como en la dirección totalmente consagrada al servicio del reino de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Vincenzo. Ha sido y es iluminador su exposición y también el documento. Creo que esta dimensión de integralidad de la persona y la integralidad de contextos es una provocación realmente grande para todos nosotros. Muchas gracias nuevamente por su intervención. Ahora me permito presentar a la doctora Blanca Castilla de Cortázar, Victoria Gasteiz. Ella es profesora ordinaria de antropología en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Madrid. Anteriormente, docente de la Universidad Internacional de La Rioja en el Centro Universitario Villanueva. Doctora en Teología por la Universidad de Navarra, doctora en Filosofía y máster en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, Honorary Research Fellows in the University of Glasgow, Scotland, directora de colegios mayores desde 1977 a 1995, entre ellos del Colegio Mayor Alcor en Madrid, miembro de número de la Real Academia de Doctores de España en 1997, de la que ha sido la secretaria general desde 2001 a 2005. Visiting Professor en las universidades españolas y americanas con las que colabora en la docencia e investigación. Consejera senior para el Instituto de la Familia de la Universidad de Piura. Ha estudiado a autores como Gabriel Marcel, Tomás de Aquino, Javier Zubiri, Ludwig Feuerbach, Karol Wojtyła y Leonardo Polo, y se ha especializado en antropología de la persona y del género. Autora de más de 150 artículos en revistas especializadas y libros en colaboración. Entre sus libros me permito mencionar Noción de persona en Javier Zubiri, La antropología de Feuerbach y sus claves, La complementariedad varón-mujer, Persona femenina, persona masculina. ¿Fue engendrado el varón antes que la mujer? Los discursos sobre el género, junto con Ángela Parisi y Miranda. Dignidad personal y condición sexuada, antropología del amor, estructura esponsal de la persona. Mujer, ¿quién eres? Antropología de la coidentidad esponsal en 4 volúmenes que se encuentra en este momento en prensa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar, quiero decir que cuando salió el documento Varón y Mujer los creo, que me pareció muy oportuno, también por el título que lleva,
lo estudié con bastante profundidad y hice un estudio exhaustivo y reconozco que no es fácil explicar a fondo estas cuestiones. Eso ha sido un gran esfuerzo y es un documento a agradecer porque los educadores sensatos y los padres de familia necesitan un respaldo, que me parece que ese documento respalda el esfuerzo que se está haciendo en esa difícil tarea que tienen que acometer. Como mi profesión es profundizar antropológicamente en las cuestiones, había pensado 5 puntos para esta sesión de hoy de profundización antropológica. Una, justamente las dificultades para tratar de la cuestión del gender. Desde hace tiempo se echa en falta una nueva síntesis antropológica que no es posible improvisar. La filosofía lleva siglos sin aportar nada nuevo en ontología. Incluso había perdido importantes descubrimientos del pasado solamente recientemente recuperados. Y sin ontología, la humanidad sigue avanzando sin poder fundamentar sus inmensos avances científicos y culturales. Sin ontología no es posible desarrollar una renovada cultura de la identidad, como propone el Papa Francisco. Nos faltan, y hay que reconocerlo, herramientas conceptuales para elaborar esa nueva síntesis antropológica, para renovar el lenguaje, las expresiones, cara a una nueva evangelización, que una de sus características, decía Juan Pablo II, que tenía que ser nueva en su expresión. Bien, pues este sería el primer punto, que simplemente es constatar algo que todos sabemos, ¿no? La dificultad que nos encontramos para tratar la cuestión del gender. El segundo punto es cultura versus naturaleza, género versus sexo. En el fondo, esto ya se ha dicho en la primera ponencia, tal y como lo explica el documento, pero yo querría hacer una profundización antropológica, ¿no? La noción de género es indudablemente un avance antropológico que permite conocer cuestiones anteriormente que pasaban invisibles, como son las relaciones varón-mujer pues en la cultura, en el desarrollo social, en sus aportaciones propias. Es un avance llamado justamente a profundizar en la diferencia sexuada. Pero es un avance como lo fue en su momento la creación del término cultura para enriquecer el término naturaleza. Es obvio que la naturaleza humana, a diferencia de la del cosmos, que está enclasada en leyes y siempre es igual, tiene una gran capacidad de crecimiento y por eso, entre otras cosas, ese crecimiento se plasma culturalmente. En gran diversidad, por ejemplo, de modos con los que se pueden satisfacer las necesidades. Un ejemplo claro es la necesidad que tenemos de hablar, pero esa necesidad requiere un idioma. El idioma ya es un producto cultural y múltiple. La humanidad supermúltiple después de la Torre de Babel, ¿no? De modo que se podría decir que la naturaleza es intrínsecamente cultural. Esto creo que en antropología no está bien explicado. O sea, la naturaleza, para desarrollarse, necesita la cultura. Sin embargo, la noción de cultura nació en litigio con el de naturaleza, en un marco dualista, como si fueran ya dos realidades completamente hechas
que tiran de los extremos de una cuerda elástica para ver quién coge más terreno, el de naturaleza o el de cultura. O, si es posible, para terminar uno fagocitando al contrario. Y el resultado, en la historia de la antropología, es ese que tras la posmodernidad, el término de naturaleza ha sido prácticamente eliminado del lenguaje académico, del lenguaje jurídico, de todo, de la cultura, vamos. O sea, ya hablar de naturaleza, excepto para los biologicistas a los que antes se hacía referencia, es un término trasnochado. Y por eso incluso hay gente que no entiende el término de ley natural, porque se refiere al término naturaleza. Bueno, pues bien, si esto ha pasado con los términos naturaleza-cultura, una cosa muy parecida ha pasado con el término género frente al sexo. Ha tenido los mismos inconvenientes, o sea, el sexo está en el binomio naturaleza y el género está en el binomio cultura, ¿no? Y entonces, bueno, pues no solamente se han separado el sexo por un lado y el género por otro, dando lugar, como nos han dicho, a dos ideologías, sino que uno de ellos, el género, pretende eliminar al sexo porque los biologicistas son, digamos, unos núcleos muy, muy pequeñitos, comparando con lo que el género quiere avanzar culturalmente en todos los sitios, ¿no? Entonces, también se ha explicado antes que se quiere convertir el género en una noción hegemónica y única para designar la identidad, basándose además en una concepción arbitraria de la libertad. Judith Butler, que es una de las más representantes del posfeminismo de género, ella confiesa que sus escritos son oscuros y que no entiende muy bien por qué son tan leídos. Y dice, quizá he pensado que es porque a la gente le gusta oír que todo es posible. A eso le encanta a la gente oír, todo es posible. Entonces, por eso, en eso justamente se basa la teoría queer, que defiende lo raro, lo inusual, todo es posible. Entonces parece que eso es un sinónimo de libertad. Bien. El tercer punto yo lo he titulado Hacia una nueva síntesis antropológica, que a mí me parece, bueno, desde mi punto de vista, quizá hay otros más importantes o se podría decir otra, tendría que centrarse en 5 puntos. En primer lugar, recuperar la noción de naturaleza, distinguiendo la naturaleza humana de la naturaleza del cosmos, que o sea, en toda la modernidad, cuando se habla de naturaleza, desde Kant, ciencias de la naturaleza y ciencias de la libertad, la naturaleza se refiere siempre al cosmos. Bueno, pues es que el cosmos tiene una naturaleza encerrada en leyes y siempre es igual, mientras que la humana es capaz de un crecimiento exponencial. Entonces, distinguir naturaleza humana de naturaleza del cosmos. Y hay que recuperar la noción de naturaleza para incluirla adecuadamente dentro de la antropología. Segundo, la noción de naturaleza no es lo más profundo para explicar al ser humano. Hay que decir que el humanismo cristiano, que tantos frutos ha dado, se ha centrado en la noción de naturaleza. Y eso ya no da más de sí, y más estando en el momento posmoderno en el que encima la naturaleza se ha quitado del medio, ¿no? Entonces, hay que centrar la antropología en un nivel ontológico más profundo que la naturaleza. Y hay que distinguir entre naturaleza y persona. Eso Rodrigo lo sabe muy bien, porque sobre todo los que nos hemos dedicado a estudiar la noción de persona, bueno, pues es que ha sido muy mal entendida
en la tradición, o sea, se creó en el siglo IV, pero en el siglo V ya se desbarató, porque la noción de persona de Boecio la destruyó. Hay gente que me dice, no te metas tanto con Boecio. Y digo, ¿cómo lo voy a meter con él si nos deshizo el invento? O sea, bueno, pues hasta el siglo XX no se ha vuelto a recuperar la noción de persona. Santo Tomás la recupera, pero nadie se entera. Bueno, entonces hay que distinguir entre el quién y el qué. El quién es el poseedor de la naturaleza y esa nueva profundización requiere una ontología peculiar para la antropología. Esto es algo que desde hace tiempo se está diciendo, que hace falta una teoría del ser distinta de la metafísica que estudia el cosmos para explicar a la persona. Esto yo se lo he oído decir a Angelo Scola, que ha estudiado mucho la antropología de Karol Wojtyła, y es así, porque el acto de ser de la persona es distinto que el acto de ser del cosmos. Bueno, pues eso es un tema muy importante que, claro, los educadores necesitan que lo hagan los filósofos, que son los que tienen que hacerlo. Luego hace falta que esto es evidente, ya lo sabemos todos, una profundización en la noción de libertad. Primero, porque hay que distinguirlo del libre arbitrio. Toda la tradición humanista cristiana ha hablado del libre arbitrio, pero la libertad no solamente está en la dimensión operativa, sino que tiene una dimensión más profunda, ontológica. Y el hombre es libre y por eso actúa con libertad. Operari sequitur esse, que lo decían los clásicos, ¿no? Entonces, hay que poner la libertad en el orden del ser, que eso es una tarea que ya han hecho algunos autores, pero está sin terminar. La libertad, por otra parte, una libertad que no sea arbitraria, que esté en el deseo de cada cual sin tener en cuenta la verdad del hombre y la verdad de la persona, y que una libertad que reconozca que el cuerpo es expresión de la persona y la psique, que es muy importante porque el hombre no solamente es biología y cultura, también la naturaleza humana es psicosomática. Todo el nivel psíquico de aspiraciones humanas pertenece a la naturaleza humana y a su desarrollo esencial. Un cuarto punto de la nueva síntesis antropológica es la importancia de la relación en antropología y en concreto de la relación esponsal. Porque el documento dice, eso yo me lo subrayé en amarillo, que es importante descubrir el significado de la sexualidad humana. Sin embargo, el documento no lo explica. Esa fue una de las lagunas que yo encontré en el documento. Es muy importante conocer el significado de la sexualidad humana. Digo, y dígame usted cuál es, ¿no? Bueno, ya decía Juan Pablo II que tiene que ver con la llamada del hombre al amor y a ser don de sí. Y para eso hay que profundizar ontológicamente en la categoría de relación, que tiene que ver, si es ontológico, con el ser y con la persona. Juan Pablo II dice que el cuerpo sexuado, masculino y femenino, tiene un significado esponsal. Por otra parte, dice que el sexo no solamente, el sexo es constitutivo de la persona, no solo atributo suyo. Por tanto, si el cuerpo es expresión de la persona y la persona es la que tiene un significado esponsal, quiere decir que la persona es un ser relacional con una estructura esponsal. Pero aquí tenemos un problema, que no se ha hecho en la tradición ni ahora un desarrollo antropológico propio de la relación esponsal. A veces se confunde con conyugal. Juan Pablo II las distingue. Esponsal es la vocación al celibato y es nupcial,
porque hay compromiso. Entonces, nos hace falta, y es una tarea pendiente, un desarrollo antropológico de la relación esponsal. ¿Dónde está el significado de la sexualidad? Y por último, en esa nueva síntesis antropológica, habría que explicar que no es lo mismo diversidad cultural de diferencia ontológica. O sea, habitualmente los términos diferencia y diversidad se utilizan como sinónimos. Y al primero que le oí fue a Angelo Scola, que decía, no, no es lo mismo diferencia que diversidad, porque la diversidad es plural, es cultural, digamos que está a nivel de resultados, se podría decir. Sin embargo, la diferencia tiene carácter ontológico. Entonces, desde la diferencia ontológica, se podría hacer, es lo que tenemos que hacer, un estudio de las relaciones duales y triádicas, que son básicas para conocer a fondo la diferencia sexual y la familia. Bueno, con esto terminaría el tercer punto y me voy a decir rápidamente los otros, que el cuarto punto lo he titulado Necesidad de un nuevo modelo de género. La noción de género ha permitido distinguir entre los distintos modelos de relaciones entre varones y mujeres que se han dado en la historia. Y en la historia se pueden distinguir hasta 5 modelos de género. El conocidísimo llamado patriarcal, que es el que más siglos ha durado y el que más extensión tiene también actualmente en el mundo, toda la cultura islámica, todo África, en gran parte de Asia, todo es patriarcal. Y en Sudamérica hay muchísimo patriarcado. Bueno, el patriarcal. Luego, el modelo que busca la igualdad entre varones y mujeres. El igualitarista, que es el tercero, que, bueno, como se da cuenta, bueno, pues esa es la propuesta de Simone de Beauvoir, dice, mira, vamos a dejarnos de tonterías. En el mundo hay un modelo humano que es el varón, las mujeres si quieren espabilar, que imiten a los varones, se dejen de casarse y de tener hijos y aquí hay que ser como los hombres. Este es el modelo igualitarista. Luego hay un cuarto modelo que es el que reivindica la diferencia. Caramba, oye, que ser mujer tiene cosas, unos valores peculiares que son una riqueza de la humanidad. ¿Qué hace la humanidad si no tiene madres? Pues dejaremos de existir, por ejemplo. Bueno. Y luego hay un quinto modelo, que es el posfeminismo de género. Es curioso y que todos los movimientos feministas que quedan que trinan con la identidad de género. Y ya hay una alianza de muchísimos movimientos porque dice, hombre, si el posfeminismo de género dice que no hay ni varón ni mujer, que eso del binario tiene que desaparecer, pues entonces desaparecen las mujeres. Entonces todo lo que hemos hecho para luchar por los derechos de las mujeres y tal y cual, es que eso ya deja de tener vigencia. Entonces dicen que van a ir a matar con el tema de la identidad de género. Digo, bueno, pues vamos a ver, aquí vamos a encontrar, se va a poner el ambiente un poco, es decir, que no somos, o sea, que el feminismo tiene su sentido común muy de aprovechar, ¿no? Y luego, pues bien, como conclusión de este punto es que tanto en la teoría como en la práctica es necesario desarrollar un nuevo modelo de género que defienda simultáneamente igualdad y diferencia. Eso a mí me dicen mis colegas de filosofía del lenguaje y que eso va en contra de la gramática, porque una realidad no puede ser igual y diferente en lo mismo. Y yo le digo, pues mira, quiere decir que la gramática no puede explicar la diferencia sexual porque somos iguales y distintos en lo mismo, en la corporidad, en la psicología, en la dimensión espiritual, en el modo de amar, somos iguales y distintos en todo. Dice, eso va en contra de la gramática y del diccionario y del no sé qué. Digo, pues mira, lo siento, quiere decir que ni la lógica ni la gramática tienen capacidad para descubrir esta diferencia. Vale. Y luego, igualdad y diferencia
tienen que estar los dos a la vez. Claro, dice Angelo Scola que esto solamente se podrá explicar desde la Trinidad de Dios, porque es donde hay igualdad y diferencia. Entonces, quizá la imagen de Dios en el hombre es el camino que nos va a llevar a poder explicar lo que parece hoy en día inexplicable. Y luego, pues, igualdad y diferencia, y luego participación conjunta y complementaria de varones y mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto el Papa lo dice con una claridad que es como de aplaudir, porque hay que ir a una familia con padre y a una cultura con madre, que es lo que no ha habido en el pasado. La familia ha sido fatherless y la cultura motherless, y hay que hacer las dos cosas a la vez. Y luego, por último, el último punto que quería decir es que nos hacen falta para la vía de diálogo con el gender nuevos acrósticos. Y me explico. Es que, como he sabido, la ideología de género ha creado un metalenguaje que se utiliza en la educación, se difunden los vídeos para implantar la ley trans, ahora mismo en España esto está al orden del día, como instrumento para cambiar las mentalidades y el sentido común, para hacer que los niños desde pequeñitos ya no tengan el sentido común de siempre, lo que es el sentido común, sino que tengan otro sentido común que está inducido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un psiquiatra alemán que ya hace tiempo inventó ser varón cis o mujer cis si su identidad reconocida correspondía con su estructura biológica. Pues ahora, ser cis, pues es ser varón o mujer, pero también puede ser bisexual. Entonces ya hay un batiburrillo impresionante. Entonces se utiliza la palabra trans, como sabemos, pues para cambiar de identidad de género sin ningún problema. La seguridad social te paga las operaciones transgénero y ya sin problema, ¿no? No es una enfermedad, pero te lo tiene que pagar y además no hace falta que lo sepan los padres, etcétera, etcétera, todo este barullo que hay, ¿no? Pues bien, dicho metalenguaje no solo confunde, sino que deja sin recursos a quienes defienden el sentido común y les deja carentes de palabras con garra, no solo para defenderse de la invasión que padecen, sino para poder expresarse con rotundidad lo que reconocen como verdadero. Hay niños que dicen, mira, es que me están diciendo esto, ¿yo qué les digo? ¿Por qué no sé qué contestar? Por eso, para establecer una comunicación y una vía de diálogo en un trasfondo de respeto, algunos educadores ven la necesidad de crear un nuevo lenguaje que exprese la verdad de la sexualidad y de la familia. Así proponen dar otro contenido, por ejemplo, al término trans. Sí, yo también soy trans, pero soy transversal y trascendental. Porque la sexualidad es transversal. Está en el espíritu, está en la psique, está en el cuerpo. Y además, soy transversal, pero además sin incoherencia, sin saltos, ¿no? Y luego están creando nuevos acrósticos, así como palabras cortitas que parecen que no tienen significado, pero que tienen. Por ejemplo, el acróstico MUVA, lo quieren proponer, que significa la primera sílaba de mujer y la primera sílaba de varón. MUVA, en coidentidad. O sea, yo soy MUVA, yo soy cis, bisexual, yo soy MUVA. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que me doy cuenta de que yo que soy mujer, si no existe el varón, no sé quién soy. Somos en coidentidad. Por ejemplo, la palabra MUVA. O el término FABICO, que significa familia binaria y complementaria. Bueno, esta es una iniciativa de algunos profesores de la enseñanza pública de España, que a nivel particular están haciendo una especie de nueva, y lo van a presentar en un congreso que va a haber ahora en Roma sobre los fundamentos relacionales del derecho de la familia, un enfoque interdisciplinar,
en la Santa Croce, que tiene un programa muy interesante y que se celebrará en Roma los 19 y 20 de abril. Allí se va a exponer este proyecto, porque como va a haber gente interdisciplinar, bueno, pues para contrastarlo con sociólogos de renombre y tal, porque si esto lo hiciéramos, pues podría ser un modo de a ver si empezamos a ser creativos y hacemos cosas que por lo menos nuestra gente, respetando a que cada cual pueda hacer lo que quiera, pero en fin, que pueda expresar y sentirse orgulloso de lo que reconoce como verdadero, ¿no? El lenguaje es una punta de iceberg de lo que subyace. Lo que hay que hacer es una ontología peculiar para la antropología que centre la persona, la libertad y la diferencia sexual en el ser, antes que en el actuar, y más profundamente que en la naturaleza, porque la naturaleza psicosomática es una expresión y una manifestación de lo que es la persona femenina y masculina. He dicho. Doctora, muchísimas gracias. Creo que nos dejó una cantidad de tareas no indiferente. Sí. Le preguntaremos a Monseñor Scola para si nos puede ayudar y guiar un poco. Sí, Monseñor Scola ha profundizado mucho en estas cosas. Sí, seguramente. Bien, muchísimas gracias. Recuerdo a los asistentes que en la parte inferior de su pantalla hay un botón hacia la extrema derecha para formular preguntas y respuestas. Ya veo que varios lo están utilizando, pero con una disculpa, antes no lo dije. Quisiera ahora presentar a la doctora María del Pilar Silveira. Ella es uruguaya, doctora en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, licenciada en Teología por la Pontificia Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler, y tiene maestría en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Gregoriana. Visiting Assistant Professor del Boston College para el programa de formación continua, docente del CEBITEPAL, y miembro del equipo teológico pastoral del CELAM, profesora del ITER-UCAB, el Instituto de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y de los posgrados en teología en los programas de estudio avanzados en teología. Obtuvo una beca para investigación en la Escuela de Teología del Ministerio del Boston College y Ministerio del Boston College, investigadora cooperante del proyecto de investigación El Vaticano II como orientación para la Iglesia y las teologías del siglo XXI, recepción y perspectivas en Latinoamérica y el Caribe. Es autora del libro Mariología Popular Latinoamericana, Fisonomía de la Mariología Popular Venezolana, Caracas. Ha publicado artículos en revistas teológicas y es facilitadora de talleres y cursos de formación en liderazgo empresarial, comunitario y relaciones interpersonales con esto. María del Pilar, te cedemos el micrófono. Seguimos con este plato muy rico y abundante. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Me parece un lugar muy bonito para poder compartir con estos grandes pensadores que estamos aquí compartiendo. Y me parece que también este espacio virtual es una oportunidad para encontrarnos y reflexionar desde distintos países, y por eso también nos ayuda lo que nos está planteando el documento. En este momento me encuentro en Boston colaborando en la formación de latinos en Estados Unidos en programas de formación continua en español y también en cursos masivos internacionales. Haré una breve mención de los puntos centrales del documento y luego unas propuestas que nos invitan a reflexionar en nuestra vida personal y familiar a la luz de este momento histórico de pandemia que estamos viviendo. El documento Varón y Mujer los creó para una vida de diálogo sobre la cuestión del género en la educación. Ofrece orientaciones y argumentos basados en estudios de las ciencias humanas
para orientar y apoyar a las personas comprometidas en la educación y en el amor de las nuevas generaciones. El tema central toca como punto central la persona con sus necesidades materiales y espirituales, que es el centro del Magisterio de Jesús, y por eso la finalidad de la Escuela Católica es la promoción de la persona humana. Este es el horizonte hacia el cual se orienta el contenido de este documento. Menciona algo importante porque nos ubica frente a una emergencia educativa en la que concierne a todos los temas de afectividad y sexualidad que ya la doctora Cortázar los ha mencionado y también Monseñor. Y un síntoma de esta situación es lo que se llama la desorientación antropológica que ha provocado la ideología de género, que también ya se ha explicado, ¿no? Este documento propone unas soluciones que está relacionada con la metodología del escuchar, razonar y proponer. Dentro del escuchar se destacan puntos de encuentro para una mutua comprensión, la lucha por la discriminación de cualquier tipo que contienen las propuestas educativas se basan en el respeto al otro ser distinto y digno. El mal uso del poder que subordina por modelos de relación injustos como el machismo han afectado también las relaciones dentro también de la Iglesia. Los numerales del documento número 17 y 18 mencionan que otro punto de crecimiento en la comprensión antropológica son los valores de la feminidad que se han destacado en la reflexión del género. Puso como ejemplo en la mujer la capacidad de acogida del otro o de la otra, que favorece una lectura más realista de las diversas situaciones contingentes. Por eso la sociedad está en gran parte en deuda con las mujeres que están comprometidas con los más diversos sectores de la actividad educativa fuera de la familia, y allí el documento menciona los distintos lugares donde las mujeres están ofreciendo una labor educativa: guarderías, escuelas, universidades, parroquias. Y continúa en el número 18 afirmando que la mujer es capaz de entender la realidad de modo único, sabiendo cómo resistir ante la adversidad, haciendo la vida todavía posible incluso en situaciones extremas y conservando un tenaz sentido de futuro. Este momento también histórico de la pandemia, estamos viendo cómo también muchas mujeres están, especialmente estoy pensando en toda la realidad venezolana, donde hay una realidad educativa también muy fuerte, donde son muchas veces las mujeres las que están llevando adelante la formación de las nuevas generaciones de los niños en contextos también de desnutrición, y son también las que están siendo resistentes y resilientes en esas situaciones, ¿no? El documento hace una crítica a los resultados de la ideología gender que ya se han mencionado. También propone algunas orientaciones desde orientaciones para los educadores, como dando argumentos sobre los racionales como punto de encuentro de la centralidad del cuerpo como elemento integral de la identidad personal y las relaciones familiares. Dentro de las propuestas, y en este punto destaco algunos aspectos del documento y algunas reflexiones personales que nos invitan a humanizar la educación, destacando el enfoque dialógico, teniendo en cuenta este momento histórico que estamos viviendo. Seguimos en una emergencia antropológica que la pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto, porque se han visto actitudes, como lo plantea el Papa Francisco en Fratelli Tutti, de incapacidad de actuar conjuntamente. Esto muestra que la opción individualista en las relaciones humanas es la que predomina y es también la que sostiene ideologías como la ideología género. La base antropológica dentro de la propuesta cristiana es reconocer que el ser humano posee una naturaleza que debe respetar y no manipular.
La dignidad peculiar de cada ser humano está en armonía con la ley natural inscrita en su propia naturaleza humana, que le muestra que no es un ser solitario, sino en relación con los demás, con Dios, consigo mismo y con la naturaleza. La antropología teológica nos sitúa frente al Creador, que crea al ser humano a su imagen y semejanza, como dos maneras de ser y de estar, de relación, de comunicación, de intercambio. Cuando se desequilibran estas relaciones, aparece el dominio del uno sobre el otro, creando relaciones de sometimiento que deshumanizan. Y educar en la sexualidad y la afectividad significa aprender con perseverancia y coherencia el valor de la corporidad. Y allí, bueno, ahí sí he encontrado también, como decía la doctora Blanca, cómo se haría esta realidad. Una de las propuestas es también seguir lo que San Pablo nos dice, ¿no? En 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu, quien está en ustedes y el que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. O sea, que también hay una realidad que también desde la fe nos invita a comprender y a mirar nuestra propia corporalidad como un lugar donde habita el Espíritu. La pandemia nos muestra algunas oportunidades donde nosotros podemos utilizarlas y podemos aprovechar para educar, por ejemplo, en la gratuidad, en una sociedad individualista que propone relaciones mercantilistas y utilitaristas. El hecho de respirar cuando un virus nos amenaza con no poder hacerlo es algo que nos parece natural. Quizás no le damos importancia, este hecho nos indica que la vida late en nosotros y que estamos vivos aquí y ahora, y este don que se nos ha dado y que disfrutamos de él, como si pudiéramos agregar un minuto más de nuestra vida. Y es importante darnos cuenta de este milagro que está aconteciendo aquí y ahora. Me viene a la memoria el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, versículos 22 y 23, cuando aquella madre, viendo morir en un solo día a sus 7 hijos, les animaba diciendo en su lengua materna: no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, no fui yo quien les dio la vida y aliento, ni quien organizó su cuerpo. Es el creador del mundo que hizo todas las cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él en su misericordia les devolverá la vida y el aliento, pues ustedes, por las leyes de Dios, no piensan en ustedes mismos. Este es un ejemplo extremo que nos lleva a reflexionar sobre el don de la vida, reconociendo a Dios como el creador y dador de vida. Cuando valoramos nuestra vida, podemos cuidar y valorar la vida de otros. Y transmitir estas vivencias tiene mucho más poder que repetir ideologías que con el tiempo son insostenibles. Apostamos entonces a la formación de educadores integrales, coherentes, donde su vida despierta interrogantes profundas en quienes interactúan con ellos y les conectan con este Dios vivo. La pandemia también nos ha dado la oportunidad de ahondar en el significado de la familia, entre las relaciones interpersonales, la comunicación, el diálogo. Tuvimos mucho tiempo disponible para escucharnos y buscar el sentido de la vida frente al límite de la muerte. Se puso en evidencia la responsabilidad en el cuidado personal y de los demás para tener una vida saludable. La humanidad, podemos decir, que tiene un poco más conciencia de esa condición frágil al dejar al descubierto la verdad más profunda que late en la soledad de cada persona, y es la fragilidad. El ser humano no es todopoderoso ni tiene todas las respuestas al experimentar en su propia carne el frío de la muerte. Esta experiencia, aunque sea por este momento actual, nos ha hecho sentirnos unidos en una realidad común. Es la primera vez que la humanidad se iguala en una situación que no puede controlar, y esta experiencia de vulnerabilidad y de tocar nuestros propios límites nos hace tener conciencia más real y verdadera de nuestra condición humana.
está en manos de cada uno si se quiere ahondar en esto o quiere seguir siendo indiferente. Y desde nuestra realidad se despierta la capacidad también de creer y de abrirse a lo trascendente o también de cerrarse. Pero también nos encontramos con personas que no creen en Dios, que creen en sí mismas y en los demás, pero que poseen la capacidad de diálogo. Y por eso es la apuesta que también desde la parte educativa al diálogo con aquellas personas que tampoco creen y que están también experimentando, como toda la humanidad, este momento histórico y que quizás hacen más disponible para que podamos acercarnos y intercambiar experiencias humanas que no tienen respuestas. Esto nos da la posibilidad de unirnos para buscar el bien común, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, porque nadie se salva solo. O sea, que es un momento donde se ha hecho visible la necesidad de hacer alianzas y los educadores necesitamos de hacer alianzas con la familia, con la sociedad, con la educación, con las distintas organizaciones y también ejercitar la paciencia, que también es otra de las características que la pandemia nos ha enseñado, porque padecer una enfermedad es una oportunidad para ejercitar la paciencia, asumiendo el sufrimiento de la partida de un ser querido o esperando que el propio cuerpo reaccione a su ritmo y a su tiempo de la enfermedad que nos aqueja. Entonces, esta experiencia también nos hace más humildes y sencillos. El Papa dice que la paciencia no es resignación, sino que es dialogar con nuestros propios límites. Es decir, que al ejercitar la capacidad de cargar nuestras propias limitaciones, nos hacemos más humildes y pacientes para acompañar a los demás en sus procesos. Y en conclusión, pienso que los aprendizajes que la pandemia nos ha traído y que pueden incorporarse a las propuestas del documento escrito un año antes de la pandemia son una oportunidad para dialogar y buscar alianzas entre la familia, la escuela y la sociedad. Estamos todos en el mismo barco, somos todos hermanos y el amor al ser humano como ser único y original es lo que nos motiva a seguir construyendo una cultura del encuentro y de la acogida de cada ser humano único y distinto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María del Pilar. Creo que nos ha abierto otra dimensión, introduciendo el horizonte teológico, y creo que ilumina de manera muy importante la trayectoria que hemos llevado hasta este momento. Vamos a dejar ahora la palabra al doctor Rodrigo Guerra, de lo cual me permito leer su semblanza. Rodrigo Guerra López nació en la Ciudad de México en 1966, obtuvo el doctorado en Filosofía summa cum laude por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein, ha realizado estudios en la Universidad Católica de Eichstätt, obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se ha desempeñado como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México y ha sido catedrático en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Católica de Chile. Ha impartido las Karol Wojtyła Memorial Lectures en la Universidad Católica de Lublin. Ha escrito artículos académicos y culturales en las revistas Nexos, Este País, Tópicos, Open Insight, Medellín, Medicina y Morale, entre otras. Es columnista habitual del periódico El Heraldo de México. Ha escrito como autor o coautor 35 libros, principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. 3 de estos libros han sido prologados por el Papa Francisco: Católicos y Políticos,
CELAM 2006, la irrupción de los movimientos populares, Librería Editrice Vaticana 2019, y Discovering Pope Francis, Liturgical Press. Ha sido secretario privado y coordinador de asesores del gobernador del estado de Querétaro, vicepresidente de la Canaco, miembro del Consejo Directivo de la USEM Puebla, presidente de Cáritas en las diócesis de Querétaro durante 10 años, director general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y director fundador del Observatorio Social del CELAM y del Observatorio Social de la SEM. Fue nombrado miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Actualmente es miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos, de la Fundación Rafael Preciado Hernández, del equipo de reflexión teológica del CELAM, ha sido nombrado por el Papa miembro ordinario de la Academia Pontificia Provita y recientemente miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAB, y participa en su Consejo de Gobierno. El micrófono es suyo, doctor Guerra. Gracias, Gianpiero, y primero que nada agradezco muchísimo la compañía en esta mesa de Blanca Castilla, a quien admiro y leo desde hace muchísimos años. También agradezco muchísimo a María del Pilar, que compartimos pues la misma pasión por la Iglesia latinoamericana y que trabaja muy intensamente en un equipo teológico extraordinario en el Boston College, junto con Rafael Luciani y algunos otros amigos queridísimos. Y a Monseñor Sani, a quien no tenía el gusto de conocer, me da un enorme placer poder encontrarme con él, porque sin lugar a dudas usted y en general este dicasterio dedicado a la educación católica han ayudado tal vez como nadie había ayudado en la época reciente al esclarecimiento de uno de los debates culturales más importantes de nuestro tiempo a través del documento Varón y Mujer los creó. Seguramente mis compañeros aquí presentes no me dejarán mentir que muchos de nosotros soñamos con un documento del Vaticano que dijera con claridad las cosas. Es decir, que mostrara, como lo hacía Santo Tomás, como lo hizo el propio Karol Wojtyła, una simpatía, aún por el pensamiento del adversario. Y que aprendiendo lo más posible de él, también, por supuesto, mostrara sus deficiencias o sus límites. Me gusta mucho poner los ejemplos de Santo Tomás y de Karol Wojtyła, porque ambos aprendieron, inspirados en la metafísica de la luz, a mirar a la luz de la verdad los defectos del error, no viceversa. Cuando uno utiliza como criterio hermenéutico para comprender cualquier cosa la dimensión negativa de la realidad, el error, la maldad, dado que el error y la maldad no iluminan, uno termina combatiendo sin aprender nada, denunciando sin afirmar nada y en el fondo sosteniendo una posición reaccionaria. ¿Cuántas veces los cristianos hemos caído en esta trampa? Hoy, gracias al documento Varón y Mujer, nos creó, la Iglesia nos regala una herramienta para superar cualquier posición reaccionaria sobre sexualidad y sobre género. Ya algunas cosas que yo tenía aquí anotadas ya han sido comentadas y algunas las obviaré, otras simplemente las ampliaré. ¿Qué cosas nos regala fundamentalmente el documento? Primero que nada, desde las primeras líneas, en el número 4, una afirmación valiente y clara de que la sexualidad es un modo de ser. Toda la teoría que se había articulado a lo largo de largos siglos, no solo por Santo Tomás, sino por muchos otros autores, respecto de que la sexualidad es un accidente, de que la sexualidad es un atributo posterior, por así decirlo, que llega o que emerge, pero de manera secundaria, a lo constitutivo, a lo auténticamente constitutivo de la persona, pues quedó superada con Juan Pablo II. Sin embargo, fue muy poco asimilada culturalmente al interior de la Iglesia. Entonces, una primera cosa que hay que agradecer al documento es que se afirma que ser varón o ser mujer es una dimensión
constitutiva de la persona, no una dimensión consecutiva. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí, a renglón seguido, en el mismísimo parágrafo número 4, a la luz de esta convicción, se afirma algo impresionante, impresionante, sobre todo para quienes estamos en el debate de las teorías de género contemporáneas. Impresionante también para los sectores más conservadores en la Iglesia, que a veces lo olvidan. El documento nos dice, en el sexo radican las notas características que constituyen a las personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual. Es impresionante como, por ejemplo, en el mundo católico, sobre todo en los sectores más conservadores, se ha aceptado pacíficamente el dualismo naturaleza-cultura, se ha aceptado pacíficamente el decir que sexo es un atributo biológico y género es una perfección de orden cultural, sin entender que la sexualidad es una perfección, como decía Blanca hace un momento, transversal, trascendental, que atraviesa toda dimensión de la persona, toda estructura, en el orden biológico, en el orden psíquico, en el orden espiritual, en la dimensión social, histórica, etc. Por lo tanto, el documento nos regala una primera herramienta crítica para no hacer afirmaciones de corte naturalista y más aún, que incurren en falacia naturalista. ¿Cuántas veces algunos sectores han querido defender, por ejemplo, el matrimonio heterosexual y monogámico, diciendo que lo que queremos es biología, no ideología, e insinuando implícitamente que de las inclinaciones espontáneas de tipo biológico se derivan normas morales absolutas? Esto es gravísimo. Esto se denomina falacia naturalista. Los filósofos sabemos muy bien que es falacia. ¿Por qué? Porque de dos premisas meramente descriptivas no se puede obtener jamás una conclusión prescriptiva. De puras evidencias y descripciones en el orden de lo general, tales y como las que nos ofrece la ciencia de la biología, no se pueden derivar de manera inmediata y como en un salto mortal normas morales. Las fuentes de la normatividad son otras, no las inclinaciones biológicas, sino la verdad que la razón práctica descubre y que se vuelve normativa para la vida. Y de esa manera uno encuentra alguna brújula para educar su propia vida afectiva y sexual. Un segundo regalo que nos hace el documento, y que es muy importante, es que, lo voy a contar como lo vivimos nosotros en el CISAF, aquí en México. En el año 95 comenzamos a publicar una serie de estudios afirmando fuerte que el ser varón o ser mujer es una perfección que procede del alma espiritual, no del cuerpo, que el cuerpo recibe el factor estructurante del alma y de esa manera se configura como sexuado. Y a partir de ahí empezamos a elaborar una teoría que creemos de corte personalista sobre la identidad sexual y eventualmente sobre las cuestiones de género. Sin embargo, muy rápidamente empezamos a decir que había que hacer una triple distinción. Una cosa es el género como hecho social, otra cosa son las teorías de género como controversia intelectual, cada una de las teorías lastrada, impactada por sus deudas filosóficas precisas, y otra cosa es la ideología de género, que es el uso y abuso político de algunas cosas de las teorías de género que se utilizan para agendas de poder muy precisas y reducen, como ya se ha dicho aquí varias veces, la vida sexual y la dimensión de género de manera sumamente patológica y arbitraria. Por esta triple distinción, fuimos como institución castigados severísimamente por tirios y por troyanos. En el momento en que afirmábamos fuertemente la identidad sexual y al género como un hecho social, los sectores más liberales pensaban
que estábamos negando cualquier contribución de las teorías de género por afirmar que hay una dimensión ontológica que se propiamente constituye la identidad sexual de las personas. Quienes nos escuchaban y oían principalmente por su sesgo ideológico con cierta alarma la palabra género y que aceptábamos que el género es un hecho incontrovertible porque es una evidencia social, nos acusaban de entonces ser generistas y de caer en ideología de género. Hoy vemos que esta triple distinción ha quedado recogida muy bien en el documento, con gran equilibrio y prudencia, y nos hace ver que el hecho social necesita ser interpretado. La controversia de las interpretaciones requiere ser profundizada y hay que entrar en diálogo con ella, al modo como la Iglesia siempre ha entrado en diálogo en todas las grandes controversias intelectuales en el orden filosófico, teológico o sociocultural en su historia, que es con gran respeto y con gran pasión por reconocer la verdad en donde se encuentre. Tomás de Aquino solía decir, veritas a quocumque dicatur a Espíritu Santo est. La verdad, dígala quien la diga, procede del Espíritu Santo. Y con esa pasión hay que reconocer también que existe un uso y un abuso manipulador y perverso que podemos llamar ideología de género. Pero creo que el documento nos hace un regalo todavía mayor en este punto, porque nos brinda los elementos para entender que la ideología de género tiene dos raíces. No solamente la raíz que podemos llamar liberal, de aquellos que intentan sofocar la identidad sexual a través del género, esta digestión de lo sexual desde el género que termina eclipsando cualquier dimensión ontológica de la sexualidad radicada en la persona. Sino que también es ideología de género la posición ultraconservadora que afirma que solamente existe identidad sexual y que el género no existe, o que el género es una especie de categoría ya de suyo intrínsecamente perversa. La ideología de género es cualquier malinterpretación del sistema sexo-género. Tomás de Aquino, Karol Wojtyła y muchos otros autores nos han ayudado a entender esto que ya ahorita Blanca mencionaba de manera apretada, pero muy acertada, que el ser humano es por naturaleza cultural. Y que el ser humano real es persona, es decir, es un sujeto singular que realiza de manera singularísima su naturaleza y proyecta en lenguaje, en costumbre, en rol social, en cultura, su vida sexual de múltiples maneras, algunas afortunadas, algunas desafortunadas. Así las cosas, el documento es potencialmente más rico, creo, que lo que cualquiera se pueda imaginar, y lo único que sí tengo que decir aquí públicamente es que lamento que no sea suficientemente conocido, estudiado, comentado, analizado por arriba y por abajo, tanto en lo que dice como en lo y que está implícito en el documento. Porque el documento nos permite discernir con prudencia todo lo verdadero, bueno y bello que haya en las teorías de género y denunciar con valor que existen algunos abusos en algunas afirmaciones que en el fondo, entrañan un cierto pensamiento único, entrañan una cierta unidimensionalidad. En otras palabras, entrañan censura. La realidad es pluridimensional, tiene muchos aspectos y merece ser reconocida en la totalidad de sus factores. En la medida en que aprendamos a no censurar la realidad en la totalidad de sus factores, no solamente podremos tener teorías pertinentes a nivel académico, sino principalmente propuestas educativas y culturales que realmente respondan a la condición real de las personas y de las familias. Por último, simplemente termino diciendo que en el CISAB hemos hecho una apuesta, en parte encuentra sintonía con el documento y en parte creo que apunta a algunos otros horizontes nuevos. Y es afirmar que las personas justamente podemos ser educadas en nuestra sexualidad y en nuestras propias vivencias en el ámbito de género desde el seno de la familia principalmente. En otras palabras, que lo que hoy nos surge no solo
es una teoría de género de corte personalista, sino una perspectiva de familia que permita encuadrar adecuadamente la perspectiva de género. No es la perspectiva de género la que nos ayuda a descifrar los misterios de la familia, sino es la perspectiva de familia la que nos permite ubicar el aporte adecuado de las teorías de género y de la propia perspectiva de género, ya como categoría, por ejemplo, para el análisis social o para el diseño de política pública. La perspectiva de familia, ¿qué es? Es justamente reconocer que la persona, por supuesto, tiene identidad sexual y género, pero que vive su modo de ser natural como persona, se da en un conjunto de solidaridades elementales que llamamos familia, en donde la contribución del matrimonio heterosexual indiscutiblemente es muy importante, como todavía, gracias a Dios, algunas corrientes psicoanalíticas siguen reconociendo su aporte. Creemos que desde el redescubrimiento de la familia como la gran instancia educativa y la reivindicación del matrimonio heterosexual, podemos reubicar fuertemente luego también el papel de la escuela, de la iglesia, etcétera, en todos los ámbitos educativos que también coadyuvan a que la persona se eduque en su vida sexual y afectiva y eventualmente pueda vivir histórica y culturalmente su manera de vivir la sexualidad y que llamamos afortunadamente género. Termino diciendo que espero que el destino de este documento no sean los libreros eruditos de quienes lo adquieren en alguna librería, sino que a partir de este momento exista una nueva producción de investigación, de estudio, de diálogo atento, que sin traicionar lo mejor de la antropología de inspiración cristiana, pueda permitir el que la sociedad y la iglesia comprendan más y mejor la vida sexual y los desafíos de género que vivimos las personas reales. Es un signo de los tiempos, la cuestión de género, no es una mera moda, no es una mera amenaza, sino es un signo de los tiempos que hoy nos desafía e invita a nosotros, como iglesia, a aprender a pensar estos nuevos retos para poder tener también una respuesta pastoral adecuada. Solo lo asumido es redimido, y los temas sobre el sistema sexo-género no son la excepción. En la medida en que sean abrazadas por nuestro abrazo pastoral y también por la diaconía que podemos hacer con la inteligencia para poner nuestra razón al servicio de la verdad y de la iglesia, el servicio que pueda hacer nuestra reflexión en estos terrenos, pues es imprescindible para que podamos tener siempre una propuesta creíble que nos permita afirmar verdades perennes de siempre sobre la sexualidad y el matrimonio, pero con una nueva sensibilidad pertinente al momento histórico y cultural que estamos viviendo en la sociedad y en la iglesia de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por permitirme participar y nuevamente estoy muy agradecido de estar acompañado por María del Pilar, por Blanca y por Monseñor Sani en esta ocasión. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pasaríamos directamente a la sesión de preguntas de parte del público. Algunas serán abiertas, otras son dirigidas directamente a algunos de los ponentes y a partir de sus respuestas, que les suplico hacerlas muy concretas, podrán también expresar sus consideraciones respecto a las intervenciones de los demás panelistas. Entonces, quisiera iniciar con una pregunta, está dirigida en general y se nos dice: me hace ruido la diferencia de alma y cuerpo. Parecería que el alma es sexuada, así como se formula la pregunta. Si gustan, simplemente hacen un ademán y prenden sus micrófonos para que yo les pueda dar la palabra. Rodrigo Guerra levanta la mano y también la doctora Blanca, o vi mal, también Monseñor Ángelo. Entonces iniciamos con Rodrigo, la doctora Blanca y Monseñor Ángelo. Por favor, Rodrigo.
Sí, esta es una pregunta muy buena. No es fácil responderla brevemente. La respondo de manera muy esquemáticamente. Lo sexuado es la persona. La persona es la sexuada. El alma es el factor sexuante y el cuerpo es el factor sexuable. Lo que realmente existe es la unidad sustancial cuerpo-alma. En otras palabras, lo real que yo tengo delante de mí cuando te veo, cuando te toco, cuando te abrazo, es el cuerpo viviente que brota su vida desde el alma espiritual y activa, estructura y organiza y da unidad sistémica al cuerpo organizado. Así las cosas, entonces, no hay dualismo entre alma y cuerpo. En cierto sentido, por usar un lenguaje muy contemporáneo, la posición clásica de tipo cristiano es la de ser monistas, no materialistas, con dualismo de propiedades. ¿Esto qué significa? Unidad sustancial, reconociendo que hay propiedades materiales y espirituales en simultáneo en la persona y que justamente esta unidad, entre otras muchas cosas, explica el que tal persona es varón y el que tal persona es mujer. Doctora Blanca, por favor. Sí, pues en la misma línea que explica Rodrigo, ahora mismo se está poniendo de moda lo que llaman una antropología triádica. Por toda la tradición cristiana lo ha explicado de un modo aristotélico, cuerpo y alma. Tú dices que te hace ruido, ¿no? Cuerpo y alma. Bueno, pues hay un texto de San Pablo que dice: vuestro ser completo es cuerpo, alma y espíritu. A eso se le está llamando ahora antropología triádica, que quiere decir que no basta el cuerpo y el alma para explicar lo que es el ser humano, sino que la parte espiritual radical es la que da Dios. Pues los padres transmiten la composición psicosomática, el cuerpo y la psique, porque se heredan aficiones, toda la parte psíquica es sexuada. Pero hay algo que solo puede dar Dios, que es el acto de ser personal. Si nos basamos en el descubrimiento de Santo Tomás de distinguir la esencia del acto de ser, la persona viene a ser el acto de ser, el quién personal, que solo lo puede dar Dios. Y los padres transmiten el cuerpo y la psique y la psicología. También hay mucha herencia, que esto, pues toda la psiquiatría contemporánea la tiene. Entonces, si te chirría lo de alma y cuerpo porque te parece que entonces el alma es sexuada, eso en el fondo es porque tenemos una tradición de muchos siglos que decían que la sexualidad estaba solo en el cuerpo y que el alma era sexuada. Entonces es muy difícil de quitar, pues porque se dijo desde Clemente de Alejandría y San Agustín, que dieron un avance muy grande con respecto a sus anteriores, pero era una solución que avanzaba, pero no era perfecta. En el siglo XX la psiquiatría ha demostrado que el alma es sexuada, porque son distintos los sentimientos, los afectos. Jung, que podrá tener defectos, pero describe el arquetipo del ánima, que es perfecta, porque los varones, si no desarrollan la parte psicológica de su alma, se vuelven personalidades muy enrarecidas. Eran los enfermos que le venían a la clínica. Entonces, es sexuado, como decía Rodrigo, el cuerpo, el alma y el espíritu, la persona. O sea, que fíjate tú, si te chirría la composición alma y cuerpo, te puede chirrar todavía mucho más, que el espíritu también es sexuado. Y eso tiene que ver, yo creo, en el fondo, con que en Dios la diferencia es primera. En Dios, el Dios de los cristianos, porque no otros monoteísmos no es así. En Dios es primera la unidad y la diferencia es primera. Y como Dios hace al hombre a su imagen y lo crea, como dice el documento, varón y mujer, en el ser humano la diferencia también es primera. Y la unidad de las dos, del que habla Juan Pablo II. Entonces, quiere decir que la parte espiritual o personal, lo más íntimo de la intimidad humana, es sexual. Hay diferencia sexual. Bueno, ya está.
Monseñor Angelo, por favor. Disculpe mi exposición, yo hablo en italiano y ustedes pueden traducir. En español. Con mucho gusto, Monseñor. Innanzitutto molte grazie per gli interventi che sono stati fatti, perché hanno colto molti aspetti, ma io vorrei dire una parola sul documento. Muchas gracias por todas las intervenciones porque han captado muchos aspectos de los que están en el documento, pero yo quisiera decir unas palabras sobre el documento. Da quello che è emerso, sembra che il documento sia lo schema di un lavoro che dovrebbe essere molto più sviluppato. Por lo que ha surgido, pareciera que el documento debería ser el esquema de un trabajo mucho más amplio que hay que desarrollar. Non solo sembra, ma è così. No solo parece, sino que así es. E dico questo perché quando noi abbiamo avuto la pressione molto forte dalle scuole cattoliche del mondo, dalle università cattoliche del mondo di trattare questo argomento, noi abbiamo dovuto fare una cosa semplice, essenziale e rispondente al problema di questo momento. Y esto ha sucedido porque cuando hemos recibido solicitudes de parte de universidades y escuelas de todas las partes del mundo, hemos tenido que hacer un documento esencial sobre este argumento. Quindi rispondere a un'emergenza che non è un trattato di antropologia e nemmeno di teologia e neanche di psicologia. Por lo tanto, se trata de responder a una emergencia que no es ni un tratado de antropología ni un tratado de teología para contestar a este argumento. E anche quando abbiamo discusso è stato detto che la Congregazione per la Dottrina della Fede sta da tempo studiando una riflessione molto più ampia. Noi abbiamo dovuto rispondere agli educatori. Respondiendo a los educadores en esta emergencia, también hemos dicho que la Congregación para la Doctrina de la Fe está desarrollando un documento y una reflexión mucho más amplia y profunda. Quindi il nostro obiettivo era semplicemente di dare una indicazione di metodo, cioè di approccio e di atteggiamento di fronte a questo problema. Por lo tanto, nuestra preocupación era dar indicaciones de método y, por lo tanto, de acercamiento, de enfoque sobre este problema. Quindi sono molto d'accordo con gli interventi precedenti quando hanno detto che questo non è un fenomeno di passaggio, è un grande problema culturale che tocca un grande cambiamento e che ci invita a fare riflessioni molto profonde. Concuerdo con las intervenciones que se han hecho de que esta no es un problema transitorio, sino que es un problema muy profundo y que obliga a una reflexión muy amplia y duradera. Mi permetto solo di fare una piccola riflessione dal punto di vista teologico, perché questo è fondamentale. Me permito una breve reflexión del punto di vista teológico. Che già è stata fatta anche dagli interventi precedenti. Que ya también se ha hecho por las intervenciones precedentes. Quando si parla di diadico e triadico, lì c'è una radice importantissima. La visione che noi abbiamo dell'idea del Dio cristiano è un Dio trinitario e questo non l'abbiamo ancora sviluppato a sufficienza. Cuando nosotros hablamos de diádico y triádico, estamos refiriéndonos a una realidad muy profunda que se refiere al Dios cristiano, que es uno y trino. Perdón si reduje un poco. En los estudios teológicos falta una reflexión sobre la ontología trinitaria y la teología trinitaria, que tiene muchísimas consecuencias, porque esto es el fundamento de la visión que tenemos del hombre, de la persona, y de las relaciones, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Falta una profundización. Y en esto se coloca también el problema del género, porque cada relación es una relación triádica, no diádica. Es decir, que cada relación tiene que ser una relación abierta, que tiene algo, un tertium datur, que es la consecuencia de una sana, buena, profunda relación.
donde está la identidad, la relación y la apertura al quid tertium. Esto es fundamental. Y la cuestión del género se inscribe en esta visión, que hay que ser profundizada. Muchas gracias también por asumir la traducción de sí mismo. Felicidades. Quisiera plantear ahora una última pregunta. Los tiempos son tiranos. Hay una pregunta que es dirigida a la doctora Blanca, sin embargo creo que puede ser interesante también como momento conclusivo. Desearía que la doctora Blanca Castilla hiciera referencia a consecuencias prácticas de la educación relativas a la denominada esponsalidad de la persona en sus distintos ámbitos, físico, psíquico y espiritual. Bueno, es una pregunta muy difícil que no sé si tengo contestación, porque lo que he dicho es que la relación esponsal, que esa sí que es dual, esposo-esposa, y que es ontológica en el ser humano, hay que desarrollarla antropológicamente, está sin desarrollar. Entonces, no sé si puedo decir cómo se puede aplicar, porque hace falta primero un estudio antropológico, y que es a lo que yo me dedico, y luego las aplicaciones educativas vendrán después. O sea, lo que veo yo en estas cuestiones, y lo uno a la intervención de Monseñor Angelo Vicenzo, cuando habla de las relaciones triádicas, que es muy importante desarrollarlas y que es una cuestión pendiente. O sea, es una cuestión pendiente la relación dual, esponsal, pero lo que pasa es que la unidad de los dos, varón y mujer, no es un egoísmo de dos cerrado en sí mismo. Así como una persona se puede cerrar en su egoísmo y no se abre a otros, también la unidad de los dos se podría interpretar de un modo egoísta y autoclausurado. Eso es mentira, porque la imagen de Dios es trinitaria en el hombre. Esa es la ponencia que a mí me han pedido en la Santa Croce para abril, y llevo meses intentando sintetizar cómo se da en el hombre, varón y mujer, porque tiene muchas vías de entrada y son todas un poco todavía sin estudiar, ¿no? Bueno, entonces, digamos que yo tengo varios amigos con los que estoy trabajando en un proyecto de investigación que, en fin, que si alguno de los que oyen o de los que participan quieren participar, lo podemos hacer extensivo. Hay algunos que dicen, el ser humano es un ser dual llamado a ser triádico. Por eso me ha gustado muchísimo la expresión de Monseñor Angelo Vicenzo cuando ha dicho que la tríada pertenece al género, porque es realización. O sea, ontológicamente el ser humano es estructuralmente dual, pero llamado a ser triádico. Entonces la tríada se desarrolla en la cultura y por tanto en el género. Esto es perfecto, es perfecto. Ahora está por hacer. Y creo que en estos temas hay cosas que se han dicho en la tradición que necesitan un giro copernicano. Es decir, por ejemplo, ha influido en nuestra cultura muchísimo el tema del andrógino, que está metido hasta la médula. Cuando uno se va a casar busca su media naranja. Pues eso es una mentira total, porque cada uno tiene que ser una naranja completa. Si uno no es independiente, cada uno no puede vivir en interdependencia. Entonces, Juan Pablo II, por ejemplo, cuando dice que Dios crea al hombre en unidad de los dos, está haciendo un giro copernicano al mito del andrógino, porque no es uno dividido en dos, sino dos que se pueden hacer uno. Es justo al revés. Y creo que se podría hacer un estudio sobre cuáles son los giros copernicanos que son necesarios. Hay uno que me planteó hace poco un científico que recogí en Leonardo Polo, que es uno de los filósofos a los que yo estudio,
que decía que la diferencia varón-mujer era muy importante. Él no la explica, no llegó a estudiarla, pero dice porque tiene connotaciones espirituales. Y yo les escribí un email a distintos amigos diciendo, a ver, ¿cómo veis esto y tal? Porque claro, el espíritu es la persona, entonces tiene connotaciones en el... Les hice una pregunta. Y me pregunta uno. Entonces, vamos a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿La persona se une a un cuerpo ya sexuado que XX o XY que dan los padres y entonces el sexo biológico determina a la persona, es decir, es el que manda sobre la persona, o bien es al revés, es el espíritu que Dios te da, se expresa en el cuerpo y por tanto el XX o el XY, que parece casual, fruto de leyes biológicas, en el fondo es algo que expresa lo que Dios está creando. Bueno, pues ese es un giro copernicano que igual hay que hacer. ¿Es la biología la que determina a la persona o la persona la que se expresa en el cuerpo? Bueno, ya no digo más, porque a la pregunta esa que me han hecho no sé contestar. Igual alguno de los ponentes lo sabe hacer. María del Pilar, ¿quisieras tú abordar el tema? Son el último giro de intervenciones, así que, si te parece. Lo único que podría agregar, también relacionado con lo que decíamos el señor Ángelo, si partimos desde la imagen teológica del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, también desde ahí comprendemos al ser varón y mujer, también con la capacidad no de estar encerrado en sí mismo, sino de relacionarse con otros o con otras. O sea, de ahí, porque ahí hay una de las preguntas que es, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Si nosotros, o sea, esta cultura nos propone más bien un individualismo, o sea, el ser humano como el centro de todo y no tener en cuenta al creador ni el origen, sino el ser humano el centro, ¿no? Entonces, cuando cortamos nuestro origen, cortamos nuestra raíz, allí se producen relaciones desequilibradas, relaciones de violencia, de poder, de subordinación, y se puede entender entonces que no se está viviendo lo que humanamente estamos llamados, que es a vivir, o sea, las buenas relaciones de igualdad entre los seres humanos es lo que nos ayuda a ser hombres y mujeres más humanos, nos humaniza. Cuando sometemos a uno o sometemos al otro, ese tipo de relación nos deshumaniza. Entonces yo creo que ahí es un poco la base de lo que se puede seguir profundizando de las causas también dentro de los conflictos que suceden en las familias, en las relaciones interpersonales, que también están relacionados con modelos culturales que se van transmitiendo, ¿no? Modelos de relación que no son de amor, de igualdad, sino de sometimiento o de subordinación de uno sobre los otros. Muchas gracias. No sé si hay otros que quieran intervenir. Monseñor, por favor, puede prender su micrófono. Para subrayar la conexión entre el discurso de esta noche, de estos días, con el pacto educativo global. El Papa ha lanzado el pacto educativo global y Benedicto XVI hablaba muchísimo de la emergencia educativa. Papa Francisco habla de la concretización de respuestas a la emergencia educativa, y esto del género es uno de los problemas. Pero el Papa ha hablado también de la catástrofe educativa, y estamos dentro de la catástrofe educativa. Y la educación es una respuesta. Y cada relación es triádica, cada relación, no solo la sexual, pero también la relación educativa es triádica. Y ahora, la educación es verdaderamente, en este sentido, un factor de generación, de regeneración, un factor de transformación y un factor de esperanza. Y yo creo, me complimento, estoy muy contento de este encuentro,
y pienso que es una contribución también a la realización del pacto educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Cerramos esta velada pues entusiasmante bajo muchos puntos de vista. Nosotros en el CISAB queremos como comunidad abierta también profundizar en esto. Hoy el Papa llegó a Irak y nosotros hemos abierto también otro pedacito de camino, como nos dice Monseñor Angelo Vincenzo, en la construcción de un pacto educativo que es el eje fundante de una sociabilidad más justa, buena, abierta y fraterna. Muchas gracias a todos